quiero que piensen en un momento reciente en el que se sintieron abrumados, donde las emociones parecían tomar el control. Puede haber sido en el tráfico, en una discusión familiar o tal vez en el trabajo. Todos hemos estado allí, ¿verdad? Esos momentos donde parece que la calma es lo más difícil de encontrar. Les contaré una breve historia, una que viene de hace casi 2000 años, pero que sigue siendo relevante hoy en día. En Roma, el emperador Marco Aurelio enfrentaba una constante presión, invasiones bárbaras, traiciones políticas y la siempre presente amenaza de la peste. A pesar de todo esto, se dice que Marco Aurelio mantenía una serenidad imperturbable. ¿Cómo lo hacía? La respuesta está en la filosofía estoica. Marco Aurelio, a pesar de ser uno de los hombres más poderosos del mundo, entendió que el verdadero poder no reside en controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, sino en controlar nuestra respuesta a lo que ocurre. Ese es el primer principio estoico que quiero compartir con ustedes hoy. 1. La dicotomía del control es un concepto que parece simple, pero una vez que lo entiendes profundamente, puede transformar completamente tu vida. Marco Aurelio, como mencioné antes, vivió bajo una presión que pocos de nosotros podríamos imaginar. Sin embargo, a pesar de tener todo el poder del Imperio Romano en sus manos, sabía que había cosas que estaban más allá de su control. Este entendimiento le dio una paz que pocos en su posición habrían encontrado. Ahora, quiero que piensen en su día a día. Desde el momento en que nos despertamos, estamos expuestos a una cantidad increíble de estímulos y situaciones que nos afectan. El tráfico en la mañana, las noticias que leemos, las interacciones en el trabajo, e incluso las conversaciones que tenemos con nuestros seres queridos. Todo esto tiene el potencial de desestabilizarnos. Pero aquí es donde entra la magia del estoicismo. Los estoicos nos enseñan que todo lo que experimentamos se puede dividir en dos categorías: las cosas que podemos controlar y las cosas que no podemos controlar. La clave para mantener la calma radica en enfocarnos exclusivamente en la primera categoría. ¿Qué podemos controlar? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Eso es todo. Todo lo demás, la opinión de los demás, los eventos externos, el clima, la economía, y un largo etcétera, está fuera de nuestro control. Sin embargo, es increíble cómo solemos gastar tanta energía mental preocupándonos por cosas que, al final del día, están completamente fuera de nuestras manos. Déjenme ilustrar esto con una pequeña historia. Imaginen que están caminando por la calle y de repente, comienza a llover. La mayoría de las personas inmediatamente se enfadan. No puedo creer que esté lloviendo justo ahora. Se sienten frustrados, como si la lluvia fuera una afrenta personal. Pero, ¿qué podemos hacer realmente para detener la lluvia? Nada. Absolutamente nada. ¿Vale la pena entonces perder nuestra calma por algo que no podemos cambiar? Aquí es donde la dicotomía del control se vuelve práctica. Los estoicos nos invitan a aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar y a poner toda nuestra energía en lo que sí podemos controlar. En el ejemplo de la lluvia, eso podría significar buscar un refugio, abrir un paraguas, o simplemente disfrutar del hecho de que estás vivo para sentir la lluvia. Lo que antes era un motivo de frustración se convierte en una oportunidad para practicar la calma y la aceptación. Pero ¿cómo llevamos esto a situaciones más complejas? Imaginemos que en el trabajo surge una situación inesperada, un proyecto importante se viene abajo por una razón que está fuera de tu control. Tal vez fue una decisión de la gerencia, un problema técnico, o cualquier otra cosa que no dependía de ti. El antiguo tú podría haber reaccionado con frustración, preocupación o incluso enojo. Pero el nuevo tú, armado con la dicotomía del control, se detiene un momento, respira profundo y piensa, ¿qué puedo controlar aquí? La respuesta es clara: puedes controlar tu reacción, puedes controlar cómo abordas la solución del problema, y puedes controlar tu actitud frente a la adversidad. Este principio también es increíblemente útil en nuestras relaciones personales. A menudo queremos que las personas actúen o piensen de cierta manera, y cuando no lo hacen, nos frustramos. Pero aquí es donde debemos recordar que no podemos controlar a los demás, solo podemos controlar cómo respondemos a ellos. Si alguien se comporta de una manera que no nos gusta, podemos elegir responder con paciencia, con comprensión, o simplemente alejarnos de la situación si es necesario. La dicotomía del control no es solo una herramienta para mantener la calma, sino que es una filosofía de vida.
Nos libera del peso de tratar de controlar lo incontrolable y nos da el poder de dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa, nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. Así que hazte estas dos preguntas: ¿puedo controlar esto? Y ¿qué puedo controlar en esta situación? Si haces de estas preguntas un hábito, te darás cuenta de que poco a poco, comenzarás a enfrentar la vida con una calma y claridad que antes parecían inalcanzables. Marco Aurelio solía repetir una frase que encapsula perfectamente este principio: que me suceda cualquier cosa que pueda suceder, es lo que ha sido reservado para mí por la naturaleza, y lo que es propio para mí. En otras palabras, acepta lo que la vida te trae, pero responde de una manera que refleje tu verdadero carácter. 2. Practica la indiferencia estoica. Cuando escuchamos la palabra indiferencia, a menudo pensamos en alguien que no se preocupa por nada, alguien frío y distante. Pero la indiferencia estoica es algo mucho más profundo y poderoso. No se trata de no sentir, sino de no permitir que las emociones nos dominen o nos arrastren a reacciones que no son útiles. Imagina que estás en un día normal, todo está bien hasta que recibes un mensaje que te descoloca. Quizás es un correo de trabajo, una noticia inesperada o un comentario en redes sociales que te incomoda. En ese momento, tu mente empieza a correr, y antes de darte cuenta, estás atrapado en una espiral de pensamientos y emociones. Pero, ¿qué pasaría si pudieras, en ese instante, detenerte y decidir que no vas a dejar que esa situación te afecte? Eso es la indiferencia estoica. Déjenme contarles una historia que ilustra este principio. Es la historia de Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, quien nació como esclavo en Roma. A pesar de vivir en circunstancias que muchos considerarían intolerables, Epicteto se convirtió en un maestro de la filosofía estoica y enseñó a sus seguidores a practicar la indiferencia hacia las cosas que no pueden controlar. Un día, su amo, un hombre cruel, decidió probar la paciencia de Epicteto. Le torció la pierna, un dolor que para cualquiera de nosotros sería insoportable. Pero Epicteto, en lugar de gritar o luchar, simplemente dijo: si sigues, romperás mi pierna. Su amo, enfurecido, continuó, y efectivamente, la pierna de Epicteto se rompió. ¿La respuesta de Epicteto? Con calma, sin un gramo de rencor, dijo: te lo dije. Lo que esta historia nos enseña es que Epicteto entendió profundamente que no podía controlar las acciones de su amo, pero sí podía controlar cómo respondía a esas acciones. Eligió la indiferencia estoica, no para negar el dolor o la injusticia, sino para preservar su paz interna. Ahora, reflexionemos sobre nuestras propias vidas. Todos enfrentamos situaciones en las que sentimos que estamos a punto de perder el control. Tal vez es un compañero de trabajo difícil, una relación que nos causa estrés, o incluso nuestras propias expectativas que no se cumplen. Aquí es donde la indiferencia estoica se convierte en nuestra mejor aliada. ¿Qué significa practicar la indiferencia estoica en la vida diaria? Significa entrenar nuestra mente para no reaccionar de manera exagerada a las circunstancias externas. Se trata de aprender a observar lo que sucede a nuestro alrededor sin dejar que eso perturbe nuestra paz interior. Un ejemplo común podría ser algo tan simple como el tráfico. Estás en tu auto, tarde para una reunión, y te encuentras atrapado en un embotellamiento. La frustración empieza a crecer, sientes que cada segundo que pasa te estresa más. Pero aquí es donde puedes aplicar la indiferencia estoica. Pregúntate: ¿puedo controlar el tráfico? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué permitir que el tráfico te controle a ti? En su lugar, puedes optar por aceptar la situación tal como es, relajarte, y aprovechar ese tiempo para escuchar un podcast, reflexionar, o simplemente disfrutar de un momento de calma. Otro escenario podría ser en nuestras relaciones personales. Todos hemos tenido alguna discusión que se sale de control. Las palabras pueden ser como espadas, cortando más profundo de lo que pretendíamos. Pero cuando practicamos la indiferencia estoica, nos damos cuenta de que no necesitamos ganar cada argumento o tener la última palabra. Podemos elegir mantener la calma, no porque no nos importe, sino porque nuestra paz interna es más valiosa que cualquier discusión. Piensen en la indiferencia estoica como una armadura mental. No te hace invulnerable al dolor o la decepción, pero te permite enfrentarte a ellos sin perder el equilibrio. Es como el protagonista de una película que, mientras todo se desmorona a su alrededor, camina con determinación, sin prisa, sin miedo.
Esa es la imagen del estoico en acción. Ahora, puede que se pregunten, ¿cómo se practica esta indiferencia en la vida real? Una técnica efectiva es el uso de un mantra mental. Cada vez que te enfrentes a una situación difícil, repítete a ti mismo, esto no me afecta, yo elijo cómo responder. Es un recordatorio de que, aunque no puedas controlar lo que sucede, puedes controlar cómo lo percibes y cómo reaccionas. Otra técnica es visualizarte a ti mismo como esa roca en el río. El agua corre y golpea, pero la roca permanece firme. Esta visualización te ayuda a internalizar la idea de que, aunque las emociones y los eventos externos puedan ser turbulentos, tú puedes mantenerte sereno y centrado. Practicar la indiferencia estoica es un arte, uno que requiere paciencia y perseverancia. Pero una vez que lo dominas, te darás cuenta de que los pequeños problemas que antes te sacaban de quicio ya no tienen el mismo poder sobre ti. Descubrirás que puedes enfrentar la vida con una calma y una claridad que antes parecían inalcanzables. Marco Aurelio lo resumió perfectamente cuando dijo, si te sientes herido por algo externo, no es eso lo que te lastima, sino tu propio juicio sobre ello. Y puedes revocar este juicio en cualquier momento. En otras palabras, no es el mundo el que nos afecta, sino cómo decidimos interpretarlo. Cuando enfrentes un desafío, una crítica o una situación inesperada, recuerda, la elección de cómo responder siempre está en tus manos. Practica la indiferencia estoica, y descubrirás que la calma y la fortaleza interna se convierten en tus compañeras constantes. 3. Acepta la impermanencia de todo. A menudo, tratamos de aferrarnos a las cosas, a las personas, a las situaciones, como si fueran permanentes, como si pudieran durar para siempre. Pero la verdad profunda que el estoicismo nos enseña, es que nada en este mundo es eterno. Y cuando aceptamos esta realidad, cuando realmente la comprendemos y la hacemos parte de nuestra vida, encontramos una calma inquebrantable. Permítanme empezar con una cita del gran filósofo estoico Marco Aurelio, quien dijo, todo lo que ves desaparecerá pronto, aquellos que son testigos de su desaparición también desaparecerán pronto. Este recordatorio de la naturaleza transitoria de todas las cosas es un pilar en el pensamiento estoico. Imagina por un momento que estás sosteniendo en tus manos un puñado de arena. A medida que intentas aferrarte a ella con fuerza, la arena comienza a escaparse entre tus dedos. Cuanto más tratas de sostenerla, más rápido se desliza. Pero si abres tu mano y la sostienes con suavidad, la arena permanece en su lugar por más tiempo. Así es como debemos tratar nuestras experiencias y relaciones, con la conciencia de que no podemos aferrarnos a ellas para siempre, pero podemos disfrutar de su presencia mientras están con nosotros. Déjenme contarles una historia que refleja este principio. Es una historia sobre el emperador Marco Aurelio, quien, a pesar de ser uno de los hombres más poderosos del mundo en su tiempo, entendió profundamente la impermanencia de todas las cosas. Se dice que Marco Aurelio tenía un esclavo que, cada vez que el emperador era aclamado por la multitud, se inclinaba y le susurraba al oído, memento mori, lo que significa, recuerda que morirás. Este recordatorio constante no era para deprimir al emperador, sino para mantenerlo centrado, para recordarle que incluso el poder, la gloria, y la vida misma, son pasajeros. En nuestras propias vidas, este principio puede ser difícil de aceptar. Queremos que las cosas buenas duren para siempre, que nuestras relaciones nunca cambien, que nuestros logros sean permanentes. Pero la realidad es que todo está en un flujo constante, y la resistencia a este flujo es lo que a menudo nos causa sufrimiento. Pensemos en las relaciones personales. Todos hemos experimentado la pérdida de un ser querido, una amistad que se desvanece o un amor que se termina. En esos momentos, el dolor puede ser abrumador, y es natural querer resistirlo, desear que las cosas vuelvan a ser como eran. Pero aquí es donde el estoicismo nos ofrece un camino diferente. En lugar de resistir la realidad, nos invita a aceptarla. A entender que la belleza de la vida radica preciosamente en su transitoriedad. ¿Cómo se aplica este principio en la vida diaria? Primero, debemos aprender a ver cada momento como un regalo, algo temporal que debemos apreciar mientras está presente. Esto no significa que no debemos esforzarnos por mantener las cosas que valoramos, pero sí implica que debemos hacerlo con la conciencia de que, en última instancia, no tenemos control sobre cuánto durarán. Un ejemplo cotidiano podría ser la experiencia de ver una puesta de sol. Sabemos que el sol se pondrá,
que el cielo cambiará de color y que pronto llegará la noche. No podemos detener este proceso, pero podemos disfrutarlo, admirarlo y estar presentes en ese momento sin intentar aferrarnos a él. De la misma manera, podemos aplicar este enfoque a nuestras experiencias y relaciones, disfrutando de cada una mientras dure, sin el miedo constante a perderla. Este principio también es crucial cuando enfrentamos desafíos y pérdidas. Aceptar la impermanencia nos permite liberar el sufrimiento que viene con la resistencia al cambio. Cuando comprendemos que cada dificultad, cada dolor, es temporal, podemos abordarlo con una mayor paz mental. En lugar de luchar contra la corriente de la vida, aprendemos a fluir con ella, confiando en que, al igual que las olas del mar, lo malo también pasará. Permítanme hacer una analogía. Imaginemos que la vida es como un tren que avanza por diferentes paisajes. A veces, el tren pasa por montañas majestuosas, otras veces por desiertos áridos, y a veces por valles fértiles. No podemos quedarnos en un solo paisaje para siempre, pero podemos disfrutar del viaje, sabiendo que cada escenario tiene su propio encanto y que eventualmente pasaremos al siguiente. Así es la vida, una serie de paisajes cambiantes, y nuestra tarea es aceptar el viaje tal como es, sin aferrarnos a un solo momento o lugar. ¿Cómo podemos entrenar nuestra mente para aceptar la impermanencia? Una práctica útil es la meditación sobre la transitoriedad. Dedica unos minutos cada día a reflexionar sobre el hecho de que todo en tu vida está en constante cambio. Esta práctica, aunque al principio puede parecer difícil, te ayudará a desarrollar una mayor aceptación y, con el tiempo, una mayor calma. Otra técnica es utilizar recordatorios visuales, como una flor que se marchita o una vela que se consume. Estos símbolos nos recuerdan que la belleza de la vida radica en su temporalidad y que la aceptación de esta realidad nos libera del sufrimiento innecesario. Aceptar la impermanencia de todo es un acto de sabiduría profunda. Es reconocer que, aunque no podemos controlar el flujo de la vida, podemos controlar cómo respondemos a él. Al abrazar la transitoriedad, descubrimos una fuente inagotable de paz y calma. Como dijo Marco Aurelio, el universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. En otras palabras, si elegimos ver la impermanencia como una parte natural y hermosa de la vida, encontramos una serenidad que nada ni nadie nos puede arrebatar. Cuando estés en una situación que parece desmoronarse, recuerda, nada es para siempre. Este recordatorio no es para entristecerte, sino para liberarte. Para ayudarte a encontrar la paz en el cambio y la calma en medio del caos. 4. Practica la indiferencia estoica. En un mundo lleno de distracciones, opiniones y situaciones que están más allá de nuestro control, este principio nos enseña a discernir lo que realmente importa de lo que no. La indiferencia estoica no significa apatía o desinterés por la vida. Más bien, es una habilidad cultivada para no permitir que las cosas externas perturben nuestra paz interior. Para empezar, recordemos una frase de Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo: no nos afecta lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos. Esta cita encapsula la esencia de la indiferencia estoica. No es lo que ocurre afuera lo que nos roba la calma, sino cómo decidimos responder a esos eventos. Imagina que estás en un barco en medio del océano. De repente, una tormenta se desata a tu alrededor. Las olas son enormes, el viento es feroz, y parece que el barco podría volcar en cualquier momento. Ahora, no puedes controlar la tormenta, no puedes detener las olas ni calmar el viento. Lo único que puedes controlar es cómo navegas tu barco, cómo mantienes el timón firme y tu mente clara. Así es la vida. Las tormentas vendrán, pero el secreto de la calma está en cómo manejas tu barco. Para ilustrar este principio, permíteme contarte una historia sobre un hombre llamado James Stockdale, un piloto estadounidense que fue capturado durante la Guerra de Vietnam. Pasó 7 años como prisionero de guerra en condiciones extremadamente duras. Sin embargo, Stockdale sobrevivió a este infierno aplicando principios estoicos. Se dice que durante su cautiverio, se repetía a sí mismo: yo controlo cómo respondo, no lo que me hacen. Esta actitud de indiferencia estoica le permitió soportar el dolor, la incertidumbre y las torturas sin perder la calma ni su sentido de dignidad. La historia de Stockdale es un recordatorio poderoso de que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, siempre podemos controlar nuestra actitud hacia lo que nos sucede. Y esa es la clave de la indiferencia estoica.
En nuestras vidas cotidianas, nos enfrentamos a muchas tormentas. Puede ser el tráfico que nos desespera, una discusión con un ser querido o la crítica de alguien en el trabajo. En esos momentos, tenemos una opción: podemos dejarnos arrastrar por la marea emocional o podemos practicar la indiferencia estoica, recordando que estas cosas no tienen poder sobre nosotros a menos que se lo demos. ¿Cómo se aplica este principio en la vida diaria? Primero, es importante identificar qué está dentro de nuestro control y qué no lo está. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos únicamente en lo que podemos controlar, nuestras acciones, pensamientos y reacciones. Todo lo demás, las opiniones de los demás, el clima, los resultados de nuestras decisiones, está fuera de nuestro control, y por lo tanto, debe ser recibido con indiferencia. Por ejemplo, imagina que estás esperando una respuesta importante sobre un proyecto en el trabajo. Has hecho todo lo que podías para asegurarte de que el proyecto sea un éxito, pero el resultado final depende de otras personas. En lugar de preocuparte, dejas que la ansiedad te consuma. Practica la indiferencia estoica. Hazte esta pregunta: ¿puedo controlar el resultado? Si la respuesta es no, entonces enfócate en lo que puedes controlar: tu actitud, tu preparación para cualquier resultado y tu tranquilidad mental. La indiferencia estoica también es crucial cuando se trata de la opinión de los demás. Vivimos en un mundo donde constantemente estamos expuestos a la crítica y al juicio, ya sea en las redes sociales, en el trabajo o incluso entre amigos y familiares. Aquí es donde Epicteto nos recuerda: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Si alguien te critica injustamente, en lugar de dejar que eso te afecte, puedes recordar que su opinión no define tu valor ni tu carácter. Lo que realmente importa es lo que tú piensas de ti mismo y cómo actúas conforme a tus propios valores. Permítanme hacer una comparación con una película que muchos de ustedes probablemente han visto: Gladiador. En esta película, el protagonista, Máximo, es traicionado y llevado a la esclavitud. Sin embargo, a pesar de las circunstancias adversas, Máximo mantiene su compostura y su sentido de propósito. Practica la indiferencia hacia las circunstancias externas y se enfoca en lo que está bajo su control: su honor, su valentía y su capacidad de liderar. A lo largo de la película, vemos cómo esta actitud le da una fuerza interior imparable, algo que también podemos cultivar en nuestras vidas al practicar la indiferencia estoica. ¿Cómo podemos entrenar nuestra mente para practicar la indiferencia estoica? Una técnica útil es la reflexión diaria. Al final de cada día, revisa las situaciones en las que perdiste la calma o te sentiste perturbado. Pregúntate: ¿estaba esto bajo mi control? Si no lo estaba, reflexiona sobre cómo podrías haber respondido con mayor indiferencia. Este ejercicio te ayudará a desarrollar una mayor conciencia de lo que realmente importa y a desapegarte de lo que no. Otra práctica es la de recordar tu propósito o misión personal cada mañana. Antes de empezar el día, haz una pausa y recuerda por qué haces lo que haces, cuáles son tus valores y qué es lo que realmente te importa. Este recordatorio te ayudará a mantener la perspectiva y a no dejarte arrastrar por las trivialidades que a menudo nos sacan de nuestro centro. Practicar la indiferencia estoica es como construir una fortaleza mental. Es aprender a mantener la calma en medio del caos, a no dejarse llevar por las emociones descontroladas y a enfocarse en lo que realmente importa. Es un principio que, si lo cultivamos, puede transformar nuestra vida, dándonos la capacidad de enfrentar cualquier desafío con serenidad y fortaleza interior. Cuando estés en una situación difícil, recuerda: lo que sucede a tu alrededor es externo y no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Este recordatorio no solo te dará paz, sino que también te permitirá actuar con claridad y eficacia, incluso en los momentos más oscuros. Si estás en este punto del vídeo, me gustaría que me pusieras en los comentarios las cosas en las que tengo que mejorar en mis vídeos. Sigamos con las enseñanzas estoicas. 5. La práctica del desapego. En nuestra vida cotidiana, es fácil aferrarse a las personas, cosas y resultados que nos importan. Nos decimos a nosotros mismos que nuestra felicidad depende de tener éxito en nuestro trabajo, de mantener una relación amorosa o de poseer ciertas cosas materiales. Pero, ¿qué sucede cuando perdemos algo de lo que nos hemos aferrado con tanta fuerza? Nos sentimos devastados, perdidos, y nuestra paz interior se ve comprometida.
El desapego, en términos estoicos, no es un rechazo a las cosas que valoramos, sino un reconocimiento de que nada es permanente. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores y filósofos estoicos, dijo: "El universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella". Esta cita nos invita a entender que todo en la vida es transitorio, y que la verdadera paz viene de aceptar este hecho y aprender a soltar. Imagina por un momento que tienes en tus manos un puñado de arena. Cuanto más fuerte aprietas, más arena se escapa entre tus dedos. Pero si abres la mano y sostienes la arena con suavidad, permanece en su lugar. Así es la vida. Cuando nos aferramos demasiado a las cosas, creamos tensión y sufrimiento. Pero cuando practicamos el desapego, dejamos que la vida fluya con naturalidad, manteniendo nuestra paz interior. Déjame contarte una historia que ilustra este principio. Es una historia conocida en las enseñanzas budistas, pero que se alinea perfectamente con el estoicismo. Un maestro y su discípulo estaban caminando por un camino polvoriento cuando encontraron un río. Allí, vieron a una mujer que no podía cruzar sola. El maestro, sin pensarlo, la cargó en sus hombros y la ayudó a cruzar. Al llegar al otro lado, la mujer agradeció y se fue. Los dos hombres continuaron su camino en silencio. Sin embargo, después de varias horas, el discípulo no pudo contenerse más y le preguntó al maestro: ¿por qué llevaste a esa mujer? Nosotros no debemos tocar a las mujeres. El maestro sonrió y le respondió: yo dejé a la mujer en el río hace horas, pero tú todavía la estás cargando. Esta historia nos enseña que, a menudo, llevamos cargas innecesarias, resentimientos, miedos, apegos, que nos impiden vivir plenamente en el presente. El desapego estoico no es sobre vivir sin amor o sin compromiso, sino sobre amar y comprometerse sin ataduras destructivas. Los estoicos nos enseñan que, al desapegarnos de los resultados, podemos actuar con más libertad y serenidad. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Este desapego nos permite reaccionar a los eventos de la vida con una mente clara, sin dejarnos dominar por las emociones intensas que a menudo nos desestabilizan. Para ilustrar cómo el desapego puede aplicarse en la vida diaria, pensemos en el mundo de los deportes. Un atleta puede entrenar durante años para una competencia importante. Ha puesto todo su esfuerzo, tiempo y dedicación en ser el mejor. Pero al final, el resultado de la competencia no está completamente en sus manos. Puede lesionarse, enfrentar un clima adverso o simplemente tener un mal día. Si este atleta se ha apegado demasiado al resultado, una derrota podría destruirlo emocionalmente. Sin embargo, si ha practicado el desapego, entenderá que lo que realmente importa es el esfuerzo que ha puesto y las lecciones que ha aprendido a lo largo del camino. El resultado, aunque importante, no define su valor como persona. Podemos aplicar esta misma mentalidad a cualquier área de nuestras vidas. Imagina que estás esperando la respuesta de un trabajo que realmente deseas. Has pasado por el proceso de entrevistas, has hecho todo lo que podías, pero el resultado final está fuera de tu control. Practicar el desapego aquí significa reconocer que, aunque te importe el trabajo, tu paz y tu bienestar no dependen de ese resultado. Significa que, pase lo que pase, estarás bien, porque sabes que has hecho lo mejor que podías. Otro ejemplo puede ser en las relaciones personales. A menudo, nos apegamos tanto a una persona que nuestra felicidad parece depender completamente de esa relación. Pero el desapego estoico nos invita a amar profundamente, sin depender emocionalmente. Es entender que las personas en nuestra vida son valiosas, pero que no poseemos a nadie. Este tipo de amor desapegado es más fuerte porque no está basado en la necesidad o en el miedo a perder. Quizás una de las películas que mejor representa este principio es Fight Club. Aunque la película tiene múltiples interpretaciones, una de las enseñanzas que podemos extraer es sobre el desapego material. El protagonista, atrapado en un ciclo de consumismo y ansiedad, se da cuenta de que su verdadera liberación viene al soltar su apego a las cosas materiales y reenfocar su vida en lo que realmente importa. No es necesario llegar a los extremos del protagonista, pero la película nos recuerda que nuestro valor no reside en lo que poseemos, sino en quiénes somos. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a practicar el desapego en nuestra vida diaria? Una práctica efectiva es la visualización negativa, una técnica estoica en la que te tomas un momento para imaginar que has perdido algo que valoras.
puede ser un objeto, una relación o una oportunidad. Al hacer esto, no para alimentar el miedo, sino para recordarte que todo es transitorio y que tu valor no depende de esas cosas. Esta práctica te prepara mentalmente para aceptar la posibilidad de pérdida con serenidad. Otra técnica es el autoexamen. Al final del día, reflexiona sobre los momentos en los que te sentiste ansioso o perturbado. Pregúntate, ¿qué estaba temiendo perder? Al identificar esos apegos, puedes trabajar en soltar esa necesidad de control y aprender a confiar en el flujo natural de la vida. El desapego no es un proceso que se logra de la noche a la mañana. Es una práctica diaria, una forma de entrenar nuestra mente para enfocarse en lo que realmente importa y soltar lo que no está bajo nuestro control. Al hacerlo, ganamos una libertad interior que nos permite navegar por la vida con calma y confianza, sin importar lo que nos depare el futuro. 6. Memento mori. Recuerda tu mortalidad. A primera vista, puede parecer sombrío hablar de la muerte, especialmente cuando hablamos de mantener la calma. Pero los estoicos entendieron que la muerte no es un tema a evitar, sino una realidad a aceptar y reflexionar profundamente. En el corazón del estoicismo, la idea de memento mori es un recordatorio constante de nuestra mortalidad. La frase en latín se traduce literalmente como recuerda que morirás. Esta no es una invitación a la tristeza o al miedo, sino una llamada a vivir plenamente. Los estoicos creían que al mantener la muerte presente en nuestras mentes, podríamos vivir cada día con un sentido de propósito, gratitud y serenidad. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos y emperador de Roma, escribió en sus meditaciones, «Podrías dejar la vida ahora. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas». Este recordatorio constante de que la muerte es inevitable nos libera del miedo que tantas veces nos paraliza. En lugar de ver la muerte como algo que nos roba el tiempo, podemos verla como una fuerza que nos impulsa a aprovechar cada momento al máximo. Permíteme contarte una historia que ejemplifica este principio de una manera conmovedora. Es la historia de Alejandro Magno, uno de los conquistadores más famosos de la historia. Después de una vida llena de victorias y conquistas, cuando Alejandro se encontraba en su lecho de muerte, llamó a sus generales y les dio 3 últimos deseos. El primero, que su ataúd fuera llevado en hombros por los mejores médicos del reino. El segundo, que los tesoros que había acumulado, oro, plata y piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hacia su tumba. Y el tercero, que sus manos quedaran colgando fuera del ataúd, a la vista de todos. Cuando sus generales le preguntaron por qué tales deseos, Alejandro respondió, «Quiero que el mundo sepa las 3 lecciones que he aprendido, que ni los mejores médicos pueden salvarnos de la muerte, que todos los tesoros que acumulamos no valen nada en el más allá, y que venimos a este mundo con las manos vacías y con las manos vacías nos vamos cuando lo dejamos». Esta historia, tan poderosa como real, nos recuerda que la muerte es la gran igualadora y que, en última instancia, todo lo material se desvanece. Pero, ¿cómo puede esta reflexión sobre la muerte ayudarnos a mantener la calma? El miedo a la muerte es una de las fuentes más profundas de ansiedad en la vida. Tememos lo desconocido, la pérdida de lo que amamos, el final de nuestra existencia. Sin embargo, los estoicos nos invitan a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de temer la muerte, debemos verla como una parte natural de la vida. Epicteto, otro gran filósofo estoico, nos enseñó, no es la muerte lo que debe preocuparnos, sino más bien el temor a la muerte. Cuando aceptamos la muerte como algo inevitable, nos liberamos del miedo y encontramos una profunda paz interior. Pensemos en cómo este principio puede aplicarse en la vida diaria. Imagina que estás enfrentando una situación difícil en el trabajo. Tienes una presentación importante y te sientes abrumado por el miedo al fracaso. Aquí es donde entra en juego el memento mori. Pregúntate, si hoy fuera mi último día, ¿cómo querría pasar este momento? De repente, la importancia de la presentación disminuye, y lo que realmente importa es cómo vives el presente, cómo tratas a las personas a tu alrededor, y cómo te sientes contigo mismo. Este principio también se refleja en la famosa película El Club de los Poetas Muertos. En una escena icónica, el profesor John Keating, interpretado por Robin Williams, lleva a sus estudiantes a un corredor lleno de viejas fotografías de alumnos que ya han fallecido. Les susurra las palabras «Carpe diem», que significa «aprovecha el día».
Esta escena nos recuerda que nuestra vida es fugaz y que debemos vivir con intensidad y significado, aprovechando cada oportunidad para hacer algo que valga la pena. Memento Mori nos invita a vivir con más propósito. Nos libera del miedo al fracaso porque, al final del día, esos miedos palidecen ante la realidad de nuestra mortalidad. Este recordatorio nos impulsa a valorar lo que realmente importa, nuestras relaciones, nuestras acciones y cómo contribuimos al mundo. Nos recuerda que la vida no es una carrera hacia la acumulación de cosas, sino una oportunidad para dejar una huella positiva, por pequeña que sea. En el contexto moderno, esta idea de recordar nuestra mortalidad también puede ayudarnos a mantenernos enfocados y evitar distracciones. En un mundo donde es fácil perderse en la rutina diaria, las redes sociales y las preocupaciones triviales, Memento Mori nos ancla a lo esencial. Nos recuerda que el tiempo es nuestro recurso más valioso y que debemos utilizarlo sabiamente. Un ejercicio práctico para incorporar este principio en tu vida diaria es comenzar cada mañana con una breve reflexión sobre la muerte. No es necesario que sea algo sombrío, simplemente un recordatorio de que este día es un regalo y que podría ser el último. Este tipo de práctica puede cambiar por completo la forma en que abordas tu día. En lugar de vivir en piloto automático, comenzarás a apreciar cada pequeño momento, desde el café de la mañana hasta la conversación con un amigo. Otra forma de practicar Memento Mori es mediante la creación de un diario de la muerte, donde cada noche anotas lo que harías si supieras que te queda un solo día de vida. Este ejercicio no solo te ayuda a priorizar lo importante, sino que también te permite hacer las paces con las decisiones que tomas cada día. A medida que este hábito se arraiga, notarás que comienzas a vivir con más intencionalidad y menos estrés. Recuerda que, al reflexionar sobre nuestra mortalidad, no estamos renunciando a la vida, sino todo lo contrario. Estamos eligiendo vivir más plenamente. Los estoicos no veían la muerte como un final trágico, sino como un recordatorio de que debemos vivir con virtud, valor y propósito cada día. Al recordar nuestra mortalidad, encontramos una profunda calma interior. Nos damos cuenta de que no vale la pena desperdiciar nuestro tiempo en preocupaciones innecesarias o en la búsqueda de cosas que, al final, no nos acompañarán. En su lugar, elegimos vivir con autenticidad, abrazando cada momento con gratitud y serenidad. Este es el verdadero poder de Memento Mori, nos devuelve al presente, a la hora, y nos recuerda que, aunque no controlamos cuánto tiempo tenemos, sí controlamos cómo lo usamos. 7. Elige tus reacciones, el poder de tu mente. Este principio es uno de los más liberadores y transformadores que podemos encontrar en el estoicismo. En esencia, nos enseña que, aunque no siempre podamos controlar lo que nos sucede, siempre tenemos el poder de controlar cómo respondemos a ello. Permíteme comenzar con una cita de Epicteto, un filósofo estoico que conocía de primera mano el sufrimiento, habiendo sido esclavo en su juventud. Epicteto dijo, no son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos de ellas. Esta simple pero profunda afirmación encapsula uno de los pilares del estoicismo: los eventos externos son neutros, es nuestra interpretación de ellos lo que les da poder sobre nosotros. Pensemos en un ejemplo de la vida cotidiana. Imagina que estás conduciendo y alguien te corta bruscamente el paso en la carretera. Tu primera reacción podría ser de enojo, quizás incluso de frustración, pero aquí es donde entra en juego el poder de tu mente. Los estoicos nos invitan a detenernos un momento y preguntarnos, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Qué ganancia obtengo de enojarme? Al reflexionar, te das cuenta de que, en lugar de dejar que ese incidente arruine tu día, puedes elegir cómo responder. Podrías optar por dejarlo pasar, por mantener la calma y seguir adelante con tu día sin cargar ese malestar contigo. Para ilustrar mejor este punto, déjame contarte la historia del rey Pirro, un gran general griego que, a pesar de sus muchas victorias, se dio cuenta de que sus triunfos le costaban más de lo que ganaba. Se dice que, después de ganar una batalla contra los romanos, un asesor se acercó a Pirro para felicitarlo. Sin embargo, el rey, en lugar de celebrar, respondió, otra victoria como esta, y estaré arruinado. Esta frase, conocida como victoria pírrica, nos enseña que ganar una batalla a costa de un gran sacrificio personal no siempre vale la pena. Pirro comprendió que no podía controlar los costos de la guerra, pero podía decidir cómo interpretar y reaccionar ante sus resultados. Este principio nos recuerda que,
Aunque logremos ganar en ciertas situaciones, debemos evaluar si nuestras reacciones y emociones son realmente beneficiosas a largo plazo. Volviendo al principio de elegir nuestras reacciones, es importante entender que la calma no proviene de la ausencia de desafíos, sino de nuestra capacidad para enfrentarlos con la mente clara. Los estoicos creían que todo lo que nos sucede tiene el potencial de enseñarnos algo valioso. Si reaccionamos con rabia, miedo o tristeza ante cada contratiempo, no solo perdemos nuestra calma, sino también la oportunidad de aprender y crecer a partir de esa experiencia. En la película El Gladiador, Maximus, el protagonista, nos muestra un poderoso ejemplo de este principio. Maximus es traicionado, su familia es asesinada, y es forzado a convertirse en gladiador. Pero a pesar de su dolor, nunca pierde su enfoque. A lo largo de la película, Maximus elige cómo reaccionar ante cada adversidad que enfrenta. Podría haberse dejado consumir por el odio y la venganza, pero en cambio, decide usar su dolor para fortalecerse y cumplir su propósito. Su capacidad para mantener la calma, incluso en las peores circunstancias, se convierte en su mayor fortaleza. Este principio estoico también es muy relevante en nuestro mundo actual, donde constantemente nos enfrentamos a situaciones que están fuera de nuestro control, problemas en el trabajo, conflictos en nuestras relaciones y desafíos personales. En lugar de dejarnos arrastrar por las emociones negativas, podemos aprender a tomar un paso atrás y preguntarnos, ¿cómo quiero responder a esto? Esta simple pregunta tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y devolvernos el control sobre nuestras vidas. Un ejercicio práctico para aplicar este principio es la práctica de la pausa consciente. La próxima vez que te enfrentes a una situación estresante, haz una pausa antes de reaccionar. Respira profundamente y pregúntate, ¿qué parte de esto puedo controlar? Al darte cuenta de que solo puedes controlar tu reacción, no el evento en sí, te das el permiso para responder de una manera que esté alineada con tus valores y objetivos. También puedes incorporar este principio en tus interacciones diarias con los demás. Imagina que alguien te critica o te trata de manera injusta. Tu primer instinto podría ser defenderte o devolver el golpe, pero los estoicos nos enseñan a ver más allá de la provocación. Marco Aurelio nos aconseja, la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. En lugar de reaccionar impulsivamente, elige responder con calma y dignidad. Al hacerlo, no solo proteges tu paz interior, sino que también desarmas la negatividad del otro. Este principio nos invita a cultivar una mente fuerte, una que no sea sacudida fácilmente por las tormentas externas. Cuando reconocemos que somos los únicos dueños de nuestras reacciones, nos liberamos de la esclavitud emocional que tantas veces nos impone el mundo exterior. En lugar de ser como una hoja arrastrada por el viento, nos convertimos en un roble firme, enraizado en la tierra, resistiendo cualquier tempestad con serenidad. Para cerrar este punto, quiero recordarte que la práctica de este principio no se trata de suprimir nuestras emociones, sino de manejarlas de manera efectiva. Es natural sentirse enojado, triste o frustrado en ciertas situaciones, pero lo importante es no dejar que esas emociones controlen nuestras acciones. Como dijo Séneca, otro gran filósofo estoico, la ira, si no se contiene, es frecuentemente más perjudicial que la injuria que la provoca. Al elegir conscientemente nuestras reacciones, protegemos nuestra paz mental y emocional. Elige tus reacciones nos empodera para tomar el control de nuestras vidas, no permitiendo que las circunstancias nos definan, sino definiendo nosotros cómo queremos vivir cada momento. Al practicar este principio, no solo mantenemos la calma en momentos difíciles, sino que también construimos una vida más plena y significativa, basada en elecciones conscientes y alineadas con nuestros valores más profundos. Si el vídeo te gustó, dale like al vídeo, y comparte el vídeo con alguna persona que creas que lo necesite.